Hoje teremos aqui, abrilhantando a nossa tarde, a palestra com Fabian Moreno, do Equador, e espero que dê tudo... É Venezuela, não, Equador, né? Equador. Equador. Boa palestra, Fabian. Obrigado. Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí desde Ecuador. Represento a la Red Internacional del Bambú y el Ratán y vamos a conversar unas experiencias que hemos tenido en Ecuador en torno al control de la erosión en taludes y en orillas de ríos, ¿sí?, usando bambú. INVAR, para los que no conocen, es un organismo intergubernamental con sede en Beijing, China. Estamos presentes en 50 países. La oficina regional para Latinoamérica y el Caribe está en Quito. Son 11 países miembros y Brasil es miembro de INVAR. Rápidamente, datos generales del bambú. Se encuentra en la parte central del mundo, en los trópicos, ¿sí? Existen más de 1.642 especies de bambú. Brasil es muy rico en especies de bambú, lo he visto en estos días. En todo el mundo hay más de 35 millones de hectáreas. Mueve el comercio mundial más de 70 billones de dólares al año. Se registran más de 10.000 usos con bambú y da empleo a más de 20 millones de personas en el mundo. Esta foto es de Ecuador, ¿sí? Nosotros tenemos mayoritariamente la especie Guadua angustifolia Kuhn y lo encontramos en manchas naturales, ¿sí? Esto no es plantación, esto es regeneración natural, mezclado, asociado con bosques, ¿sí?, y en las riberas de los ríos. Para entrar en contexto con la exposición, he traído estos conceptos claves, ¿sí? Escorrentía, que es un proceso físico que consiste en el escurrimiento, en el recorrido del agua lluvia a lo largo de los drenajes, ¿sí?, hasta alcanzar el cauce natural o alcanzar el río. Sin un suelo, o si un suelo no tiene vegetación, esta escorrentía arrastra sedimentos, tierra, rocas, ¿sí?, y se acumulan en los fondos del río, de represas, de canales, ¿no? Y eso disminuye la profundidad y luego tenemos inundaciones. Movimiento en masa son procesos que los provocan, por los que diversos materiales, roca, suelo, tierra, ¿sí?, escombros, se desplazan taludes abajo, ¿sí?, por acción de la gravedad. Y un deslizamiento es el movimiento en masa que puede ser causado por lluvias extremas, por terremotos, erupciones volcánicas, ¿sí?, o desestabilización de taludes, ¿sí?, como resultado de la deforestación o presencia de monocultivos, ¿sí? En Ecuador, los deslaves han sido principalmente en pastizales, cultivos de maíz o barbechos. Erosión es la degradación del suelo, que consiste en la pérdida de la capa superficial por acción del agua o del viento y provoca la pérdida de la fertilidad del suelo y otros problemas ambientales, ¿no? Afecta directamente a la productividad. Y esto es importante, vulnerabilidad es el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar efectos adversos. Pueden ser de cambio climático y en particular variabilidad del clima o fenómenos extremos. Cambio climático, ¿sí?, es un cambio significativo de los patrones de clima, de temperatura de la Tierra a lo largo del tiempo, causado por factores naturales o por la actividad humana, y es considerado uno de los principales problemas ambientales en la actualidad. Adaptación al cambio climático es un proceso de ajuste real o proyectado
y sus efectos, es un proceso de ajuste del clima, real o proyectado, y sus efectos a los sistemas humanos, a fin de moderar los daños, de minimizar los daños y aprovechar esas oportunidades beneficiosas para el hombre. Soluciones basadas en la naturaleza es un concepto que abarca todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y en los servicios que estos proveen para responder a los desafíos de la sociedad, como el cambio climático, ¿sí?, la seguridad alimentaria y el riesgo a los desastres. Y la gestión del riesgo, todo va de la mano. La gestión del riesgo es el conjunto de actividades de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los efectos de los desastres de origen natural, socioambiental o antrópico. Este es el concepto de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo de Ecuador. Ahora sí, es necesario tener en cuenta estos conceptos para lo que viene, para lo que hemos hecho. ¿Qué factores contribuyen a que venga un desastre, ¿no? La apertura de caminos. En Ecuador, donde no hay camino de cemento, de asfalto, en el campo, todos los veranos, cuando termina el invierno, va un tractor y otra vez mueve el suelo. Solo mueve el suelo. Si por ahí pasa un río, un estero, lo tapa. En invierno, otra vez, eso se viene. Cuando tienes una ladera, un talud, y lo cortas por un camino, cambia su estructura, debilitas el talud, ¿sí? De hecho, el agua viene y hace una cascada en el camino, y hay una filtración muy fuerte, y luego por el camino hay la escorrentía, el agua corre por el camino, y ya van a ver los resultados. La deforestación en los taludes es otro factor que contribuye al desastre. La eliminación de la franja de protección de los ríos, es decir, aquí y acá, por ley en Ecuador se debe respetar una franja de protección, pero no se cumple. Los ríos no tienen la protección vegetal, llegas directo al río. Es mejor para el turista, pero no es mejor para la ladera, no es mejor para la sedimentación del río. Y las construcciones en laderas inestables. Estas laderas están inestables y allí hay una construcción. Entonces, si pones en ese talud inestable una vivienda que pesa, es muy probable que el peso de la vivienda contribuya a que la ladera se vaya. Esto de aquí es un dato de la provincia donde yo vengo, Manabí. Tiene 2 millones de hectáreas el territorio, pero 900.000 hectáreas, 900.000 son pastos. Y se hizo, 2018 es este dato, un estudio de dónde están los cultivos, y la ley de Ecuador dice que después del 25% dependiente debe ser protección. No puede haber cultivo. Sin embargo, el 25.66% de los cultivos están en este talud. Y desen cuenta, palma el 11%, maíz el 17% está allí, cacao, el cacao retiene un poco el suelo, café
también retiene un poco el suelo. Frutales también retienen un poco el suelo. Pero los pastizales, el 62% está sobre el 25% dependiente. Las consecuencias, creo que esto de aquí no es Sao Paulo. Esto es Manabí. Y yo vi unas fotos hace 2 años, Guillermo, hace 2 años me pasaste esas fotos y son iguales. Entonces, si ven, esta es una represa, Poza Honda, almacena agua para 750.000 personas, dependen de esta agua. Y todo su contorno está deforestado y por pastizales y en pendientes de más del 25%. Entonces, ocurre mucho deslave que viene a la represa. Esta represa fue hecha para almacenar 100.000 metros cúbicos de agua. En la actualidad, 20 años después, se estima que 30 millones de metros cúbicos es sedimento, tierra, que se ha venido. Así se pierde la vida útil de las represas. El proceso de erosión, en torno a lo que estamos conversando, ¿sí?, empieza por un pequeño surco, que a medida de que la escorrentía, el agua, se traslada, mientras más larga es el talud, acumula más agua, más velocidad, más masa, más arrastre de suelo, de piedra. A mayor lluvia, mayor velocidad, este pequeño canal se puede convertir en una gran cárcava. Este pequeño surco es el inicio de los desastres. Esto empieza por un pequeño surco que no le damos importancia y que con el pasar del tiempo va haciéndose más grande, más ancho, más profundo, hasta que rompe la ladera y se viene abajo. Y pasa esto, ¿sí? Se viene por los esteros, rompe caminos, llega a las viviendas, tapa viviendas y se lleva al cielo a las personas. En Manabí han habido muchos deslaves y han habido muchos muertos por deslaves. Muchos. O sea, yo recuerdo de los que yo he conocido fácil unos 25 deslaves. Muertos, seguro más de 100. En el 2097, en el fenómeno del Niño, un solo deslave se llevó a 19 personas, cerca de donde yo vivía. Curioso, estos deslaves pueden estar en kilómetros y se hacen estos triángulos. En la punta del triángulo suelen haber bambúes. Guillermo me pasó unas fotos de aquí y se veían los deslaves y el deslave se desviaba donde había el bambú. Ya van a ver por qué. Entonces, frente a esto, vienen los muros de bambú, que son una alternativa práctica. Estos muros de bambú son obras de conservación en las partes altas y bajas de los taludes y es una alternativa para reducir el riesgo del desastre por movimientos en masa.
Cuando ya se desprende la montaña, este movimiento en masa, que mata gente, que no lo puede detener nadie, una vez que se va, no lo puede detener nadie, puede ser evitado con el uso de muros con bambú. Los llamamos trinchos. Estos trinchos son disipadores de energía. Viene el movimiento en masa y se encuentra con el muro cuando empieza y disipa la energía de manera horizontal. El movimiento en masa viene de bajada en vertical y el muro lo disipa de manera horizontal y está formado por bambúes transversales que pueden construirse con materiales de la zona, como la guadúa, amarrada con alambres, o el bambú, amarrado con alambre. Se lo ubica en las quebradas, en los taludes, en laderas, que estén en proceso de erosión, que estén en peligro. Ahí se los ubica, ¿ya? Estos trinchos de bambú generan beneficios. Disminuye la velocidad del agua. ¿Ya? La va a disminuir drásticamente. Actúa como sedimentador. Es un filtro. Al tener los bambúes así, el agua pasa entre los bambúes y se queda el suelo. Se lo sedimenta. Entonces la ladera es así. Al encontrarse con el muro, con el tiempo se hace terraza. Promueve la progresiva estabilización del talud, por tanto, también ayuda a recuperar ese suelo. Permite sembrar plantas y formar paulatinamente, lentamente, bosques, que pueden ser de bambú o bosques secundarios. ¿Y por qué el bambú protege la ladera y protege los ríos? En Manabí les contaba que el bambú, guadúa, está ahí naturalmente y tiene 100 años, 150 años, esta área, que pueden ser más grandes. Estos son ríos, el agua choca ahí por 100 años y no se erosiona. ¿Por qué no se erosiona? En el caso de guadúa, tiene un sistema radicular paquimorfo, desarrolla este sistema que se llama rizomas, que están interconectados todos y que luego del rizoma salen las raíces. Entonces es un sistema enraizado, una red entre rizoma, que es estructura, y raíz. Les cuento, nunca lo ves así, nunca. Para hacer esta foto pasé 2 horas con un amigo echando agua y sacando la arena y lavando y sacando la arena porque la tiene agarrada, arena, la tiene agarrada. Entonces tuvimos que trabajar duro para poder tomar la foto y mostrarla. Nunca ves esto, nunca. Entonces esta combinación hace que ellos puedan aguantar tantos años el río. El agua rompe la roca y no rompe el bambú. ¿Y por qué en los taludes puede prevenir el desastre? Los suelos cubiertos con bambú presentan cifras significativamente más bajas en cuanto a compactación. Un suelo de un pastizal es más compacto. Un suelo de bambú es más poroso, más suelto. Tú entras a un bambusal, a un área con bambú, y escarbas con la mano. El suelo está suelto por efecto del bambú. Entonces, tiene mayores valores de porosidad y conductividad hidráulica en comparación a las pasturas. Nombro las pasturas porque los desastres, los deslizamientos, mayormente pasan en pasturas, suelo descubierto, cultivos de maíz,
cultivos de sorgo en pendientes que no deben estar. Como tiene mayor porosidad, cuando llueve, el agua, en vez de correr, filtra lentamente. Además, que gran parte del agua, ella empieza a acumularla en los tallos y luego la distribuye. Entonces, hay menor escorrentía, muchísima menor escorrentía cuando tienes bambú. O sea, hay menos posibilidad de ponernos en riesgo. Cada guadúa resiste una carga lateral, ¿sí? Cada bambú, de 14 kilogramos por cada centímetro cuadrado. El área basal de un bambú, en este caso guadúa, 12 centímetros de diámetro, el área basal en promedio es 30 centímetros. 30 centímetros por 14 kilogramos quiere decir que cada una de estas resiste 420 kilogramos de empuje. Entonces, cuando ocurre un deslizamiento, el empuje es hacia acá. Entonces, cada uno que está conectado abajo resiste 420 kilogramos. Una hectárea de este bambú, en promedio, tiene 4.000 de estos. Entonces, 4.000 por los 420 kilogramos, quiere decir que una hectárea, cuando viene un deslave, puede resistir 1.680 toneladas. Por eso es que cuando viene el deslave, se encuentra con esa área forestal de bambú y el deslave se desvía. En Manabí, que hay una cultura de conservar el bambú y de usar, le preguntas al campesino, ¿por qué tienes el bambú allí? Está su casa, está la ladera y ahí está el bambú. Dice, es porque me protege del deslave. Lo tiene por seguridad. Y en este deslave que les conté en el 96, que se llevó a 19 personas, la montaña era muy grande y justo donde estaban los triángulos, donde había vegetación y estaban las casas, arriba estaba el bambú. O sea, ese bambú había salvado esas vidas. Entonces, el uso del bambú, muros de bambú, para contener el desastre, es una bioingeniería, ¿sí? Estamos construyendo muros transversales que disminuyen drásticamente, disminuyen la velocidad del agua, dejan pasar lentamente el agua y retienen suelo, ¿sí? Y eso hace que se recupere lentamente el suelo y aquí salga nueva vegetación, bosque o lo que sembremos. Entonces, el objetivo de usar muros de bambú para estabilizar talud es reducir la erosión, recuperar suelos degradados, reducir la escorrentía, la velocidad del agua, evitar el deslizamiento de la tierra, recuperar el bosque, la cobertura, y formar bosques secundarios que pueden ser de bambú. Esto es en el 2016, en Ayuriquín. Esto es más de 1 hectárea. Se vino acá y se fue al pueblo. Mató a 2 personas en su camino. Se llevó carros, pero en el camino 2 personas fallecieron. La unión hace la fuerza. Y de aquí les voy a contar lo que hemos hecho en Manabí. Las primeras experiencias en esta actividad la tuve en el 2010, después de que lluvias intensas mataron gente en Puerto Viejo, en Pimpiguací, con el arquitecto Jorge Morán, que tú lo conociste. Él nos enseñó, y después de 13 años, un gobierno local en Manabí quiso replicarlo.
El primero en replicarlo fue el gobierno de la provincia de Santo Domingo. El prefecto, que tenía conocimiento, estaba instruido, tomó esta buena decisión, van a ver las fotos, y gracias a ese ejemplo el gobierno de Chone decide hacer este ejercicio uniéndonos, donde participó el municipio de Chone, 3 universidades, la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, SPAN, la Universidad Técnica de Manabí, UTM, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la ULEAN, el Cuerpo de Bomberos, muy activos, miembros de la comunidad, INVAR y el programa VELAC. Lastimosamente, lo hicimos después, porque en este deslave también murieron dos adultos mayores. El deslave pasó justo donde estaba la casita de ellos dos y ellos dos fallecieron. Para hacer esta bioingeniería necesitas esta super maquinaria, ¿sí? Palas, palines, barras, abrehollos, cortadoras, serruchos. Puede ser un abrehollo mecánico, que sí lo usamos, lampas, galones de agua porque hay que hidratarse mucho y nada más. Manguera de nivel, machetes porque también hay que limpiar el área, y alambre, y principalmente culmos de bambú. Entonces los pasos para estabilizar el talud son: primero, identificar dónde nacen los primeros surquitos. ¿Se acuerdan? El primer surco, que luego se hace inmenso. Hay que identificarlos, lomas arriba. Tienes esa localidad, está abajo, tienes la montaña arriba. Hay que ir, caminar, inspeccionar. Y cuando encuentras estos surcos, ahí empieza el control. Y el control se hace con esto súper tecnológico. Son ramas que las amarras y que con eso lo colocas en el surco, y también está reduciendo la velocidad del agua, retiene suelo y el surco otra vez se tapa. Entonces, en vez de que el agua vaya cogiendo mucha velocidad en un solo surco, se distribuye el agua en una lámina, y eso le permite al agua infiltrar y no correr. Lo que hay que evitar es que el agua corra y rompa. Luego, ya controlamos los surquitos, pero ya un área ya está fracturada o y fue el primer deslizamiento. Este pequeño deslizamiento fue el que mató a 2 personas. Se ve pequeño en área, en metros cuadrados, pero si sumas la profundidad del corte, mira, son varios cientos de metros cúbicos de suelo con agua a mucha velocidad, que se encontró con una casa más abajo y se la llevó. No hay opción. La persona que está dormida ahí no tiene tiempo de reaccionar, solo escucha bum, 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 blum. No hay tiempo. Cuando ya quieres reaccionar es tarde. Por eso hablaba de gestión de riesgo, es prevenir, identificar el riesgo, hacer la alerta, reconstruir. Entonces identificas el lugar, limpias, marcas con madera, limpias el área, mira, ¿sí? Donde van a ir los trinchos, y usando una manguera de nivel empiezas a señalar dónde van a ir los muros, porque tienen que ir a nivel. Si van a desnivel, por ahí corre el agua. Le estamos haciendo un camino. No, tienen que ir a nivel. Estos son, en resumen, los pasos. Se debe trabajar en contra de la pendiente. Toda pendiente tiene cauces naturales.
donde se encuentran las pendientes es el cauce natural. Y eso es que hay que ir identificando qué tan estables son para ver dónde ubicas los trinchos que disminuyan la velocidad del agua. La cosecha y traslado del aguadúa o del bambú, ¿sí? Hay que considerar, esto nos hemos dado cuenta ahora, que deberíamos cosechar también bambúes tiernos, porque esos bambúes tiernos son los que van en la parte inferior y es como que está sembrando bambú, para que salgan nuevas plantas de bambú desde el muro, ¿sí? Esta cosecha debe hacerse pocos días antes de la actividad, es decir, hay que hacer un trabajo de planificación para que este bambú no llegue seco. Si el bambú llega seco, el que va abajo ya no va a germinar, murió. Tiene que llegar fresco para que sea una semilla, ¿sí? Y bueno, nunca va a ser fácil, porque el deslizamiento viene de la parte de arriba, viene de pendientes altas, viene de suelos deforestados, pero nunca va a ser más caro que hacerlo con muro de gavión. Imagínate subir, si es difícil subir a estos culmos, tuvimos que hacer una cadena humana. Tuvimos 100 estudiantes ayudando, haciendo cadena humana. Imagínate subir piedra, la malla del muro de gavión, ir acumulando, el camino del tractor para que suba. O sea, arreglar una ladera significa que en el camino va desestabilizando el talud por el camino del tractor. Una vez señalizado con estacas de bambú las líneas a nivel, ¿sí?, se realizan los siguientes pasos, ¿no? Primero hay que hacer los hoyos, puede ser con holladora o puede ser con abrehoyo. En algunas ocasiones hay cancagua, o sea, hacia abajo. A veces los suelos están un poco más compactados, tienes que usar un poco de barra para que el bambú entre, ¿sí?, a una profundidad de más o menos 1 metro. Y hacia arriba va a sobrar solo 50 centímetros, 75 centímetros máximo. El resto está haciendo la parte estructural. Ese metro es el que está haciendo el esfuerzo, el que va a resistir. Los hoyos deben ser anchos para que entren 2 bambúes haciendo estaca y luego los bambúes haciendo el muro a manera de sándwich, ¿sí? Las patas también, la que está más hecha va hacia afuera y la que está más tierna, las manchas amarillas que te comentaba, la que está más tierna va del lado de adentro, porque esta va a tener más contacto con el suelo. Entonces, lo que queremos es que esto, en lo posible, sea una nueva planta de bambú. O sea, que esto no solo sea muro, sino que sea una semilla. No voy muy rápido. ¿Sí entienden? Bien. Luego colocamos los bambúes de manera transversal, ¿no? Entonces, en medio de las dos estacas se hace la zanja. Siempre hay que hacer la zanja, porque en esa zanja va, mira el color, más maduro, menos maduro, muy tierno. Se diferencia, ¿no? Mientras más verde, intenso, más limpio, más tierno. Entonces, esta va a tener mayor probabilidad de ser una nueva planta. Y por eso esa va enterrada. Además, que si no haces la zanja, dejas un hueco debajo, dejas un hueco que el agua igual va a pasar. Y no queremos eso. Queremos que el agua frene. Entonces, por eso haces la zanja. Y luego amarras con alambre. Nada más, alambre galvanizado.
para que dure más, ¿no? El alambre dulce, negro, se pudre en pocos meses con agua y lodo. El alambre galvanizado te va a durar 2 años. En 2 años ya esto tiene que estar estable. Y otra vez, vemos que las más hechas están arriba y las más tiernas abajo. Y este es el esquema, ¿no? Las estacas de 1,50 m, el alambre, las de abajo tiernas, y tienen que entrar en la montaña. Porque esto también está ayudando a anclar y evitando que el agua se venga por acá. Tiene que filtrar en todos lados. Entonces estos muros llegan aquí y se meten en la montaña. Entonces cuando el agua escurre, no tiene por dónde irse. Se distribuye y empieza a infiltrar y empieza a sedimentar. Si no hacemos esto, lo que va a pasar es que el agua va a hacer otra zanja por aquí, otro surco, otra cárcava. Y nos va a dañar el trabajo. Cuando son áreas grandes, esto es en 2016, hecho por la prefectura de Santo Domingo. Miren todo el área intervenida, ahí están todos los trinchos, ¿sí? Es conveniente hacer drenajes, porque la montaña tiene drenajes naturales. Entonces, cuando ya son áreas muy grandes, ya hay que hacer drenajes, es decir, ya pones algo de ripio y pones bambúes perforados, el mismo bambú perforado, y por ahí se va el agua, pero ya sale abajo el agua, no acá rompiendo todo, ¿no? Este trabajo aproximadamente les costó $80.000, pero si lo hubieran hecho de muros y todo, hubiera sido, si esto tiene más de 1 hectárea, hubiera sido muy, muy, muy caro. Y la otra es que los muros de gaviones necesitan mantenimiento. Se van deformando, tienes que ir poniendo piedra, otra vez ajustando. A veces se socavan por debajo también. Entonces, acá no, ya van a ver. Una vez que ya tienes hechos los muros, empiezas, todo el suelo que moviste, lo pones en la parte inferior. Entonces se empiezan a hacer ya algo de terrazas. Y en esas terrazas siembras la vegetación, ¿sí? Muchos estudiantes, en un área pequeña, 100 estudiantes. Lo hicimos en 3 días, pero 100 estudiantes. Nosotros 4, municipio unos 10, 150 personas, 3 días. Y este es el esquema transversal. La estaca de adentro, caña tierna, ¿sí? Los bambúes que son transversales, los 2 de abajo son tiernos. Tiene que profundizar mínimo 75 centímetros, mejor si es 1 metro. Haces la terraza y lo que le comentaba a la ingeniera, el uso del vetiver. En esta terraza puedes sembrar otros bambúes, Philostachys aurea, que siembras por estaca, en esta terraza. Entonces, mientras crece el bambú, si es que quieren hacer un bosque de bambú, mientras crece el bambú, no hace el control lo está haciendo el muro, luego compacta el suelo y hace una sola estructura, la raíz del vetiver que llega a 2 metros, y después de 2 años ya tienes toda la estructura radicular del nuevo bosque. Los resultados. Ayuriquín 2016. Los trabajos en 2016 y así quedó. Ayuriquín en el 2020. Nunca más ha habido un deslave ahí, nunca más. El bambú ya murió. Pero esta estructura que aguantó ahí 3, 4, 5 años, permitió que todo este bosque se arme, se ponga fuerte. ¿Por qué crece tan rápido? Precisamente por la actividad del muro, el trincho de bambú. Porque al principio este suelo está así, ¿verdad?
como filtra el agua y aquí sedimenta suelo, se forma la terraza. Este suelo está un poco flojo, suelto, ideal para que las raíces crezcan. No está compactado como un pastizal, está suelto. Pero además, el agua ya no corre, el agua va despacio. Al disminuir la velocidad, esto contiene humedad. Contiene mucha más humedad que si fuera el pastizal, el talud. Entonces, esto es una cama de siembra. Es el ambiente apropiado para que el bosque crezca rápido. Entonces, 4 años después, estaba así. Pero ¿qué pasó en Chone? Hicimos el trabajo en octubre del 2023, 150 personas, ¿sí? Así ya estaba en enero, 4 meses después. Y así estaba en julio, 4 metros de altura. En menos de un año, ya un bosque secundario saliendo y tenía en promedio 4 metros de altura. Habían otros arbustos de unos 5, las especies pioneras, ¿no? Laurel, que crecen guarumos, son especies que crecen más rápido, obviamente van a sobresalir, son pioneras. Pero, ¿qué pasó? Que en enero, en febrero del 2024, otra vez en Chone hubo aguaceros, lluvias muy fuertes, y otra vez hubieron deslaves. Pero aquí ya no pasó nada. Y solo tenía, tenía 4 meses, 5 meses recién. O sea, el bosque que estaba creciendo estaba débil aún. Lo que demuestra que el trabajo inicial, estructural, de contención, lo hace el trincho, el muro del bambú. Luego es que lo hace el bosque. Pero esto ya no necesita mantenimiento. Esto quedó. Y es sostenible, o sea, eso va a perdurar en el tiempo. Mientras más tiempo, más fuerte. Menos riesgo, menos dinero. Entonces, algunas reflexiones. El bambú está presente en los países tropicales y ha demostrado resistir crecientes de ríos y los deslizamientos de tierra. El bambú natural. Estas plantaciones. Debido a su rápido crecimiento, los bosques y plantaciones de bambú proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos a la sociedad y al medio ambiente. El bambú, debido a su fácil adaptación, puede ser utilizado para restaurar suelos, paisajes degradados, recuperando la fertilidad y la productividad en periodos súper cortos. Ya vieron ese bosque en 4 años. ¿Sí? El bambú tiene alto porcentaje de sobrevivencia y gracias a su sistema radicular y rápido crecimiento ofrece una cobertura al suelo en poco tiempo. Aquí mi amigo ha hecho plantaciones y tú siembras bambú y en 3 años, máximo 4 años, tú tienes una cobertura. Puede que esté sembrado cada 5 metros, pero arriba ya está cubierto. Y un causante de la erosión es la gota de la lluvia. Cada gota de la lluvia desprende los coloides del suelo. Cada gota que va sumando va aumentando esa cantidad de suelo que va en esa agua. A mayor intensidad de lluvia, la lámina de agua es mayor, mayor suelo lleva. A mayor pendiente va a coger más velocidad. A mayor pendiente sumado a la distancia del talud es una avalancha. Entonces, hace una cobertura en pocos años, reduciendo significativamente la erosión del suelo y por ende la sedimentación, lo que va a investigar mi amigo. Y la sedimentación de las represas y cauces de río
siendo una alternativa ante la lucha contra las inundaciones, contra los deslaves y la sedimentación de las represas y los ríos. Quería dejarles al final, esta imagen es de la ciudad de donde yo vengo. Esto es un cuerpo de bomberos. ¿Por qué traigo esta imagen? Porque todo lo que hemos hablado aquí tiene que ver con riesgos. Tiene que ver con las instituciones que nos tienen que proteger. Los bomberos, defensa civil, militares. Deberían estar instruidos en esto. Y cuando empezamos estas acciones allá, y las empezó un gran amigo que se nos adelantó, muy amigo de Jorge Morán también, que se nos adelantó, se llamaba Miguel Camino, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Él quería impulsar el bambú en Manabí, y adivinen quién lo frenaba: los bomberos. Tuvo que convertirse en bombero. Él se hizo bombero. Y estando dentro del cuerpo de bomberos, les hizo pruebas. Pruebas de que el bambú preservado no se incendia, como piensa la gente, y que es resistente. Y para demostrarle la resistencia, les hizo el cuerpo de bomberos. Y este cuerpo de bomberos está en Manta, que fue una de las ciudades, o fue la ciudad donde más muertos hubieron en el terremoto del 2016. Se construyó en el 2005 y se le dio el primer mantenimiento hace 2 años. O sea, nunca le habían dado mantenimiento. Y llegó el terremoto y no le hizo nada. O sea, es nuestra prueba viviente y de la institución que nos tiene que proteger. Y por eso les traje esta imagen al final. El bambú nos va a proteger de desastres naturales. Piensen en bambú. Gracias por la atención. Obrigada, Fabian. Eu não sei se algum dos presentes gostaria de fazer alguma pergunta. Se forem fazer, eu peço que venham aqui por conta da gravação. E eu também não sei se os que estão nos assistindo ao vivo têm alguma pergunta. Se tiverem, por favor, façam aí no chat do YouTube. Professores, alunos, por favor. Nós hoje temos aqui na Universidade Mackenzie, nós estamos no Mackenzie, um estudo sendo feito com a cidade de Francisco Morato para alguns taludes, né? E o professor Alberto, que está aqui do nosso lado, é um dos que trabalha nesse projeto. Professor. Parabéns pela palestra, muito boa. Esse trabalho que a gente faz junto com a professora Fabiola, o professor Diniz, a professora Liliane, o Sérgio e o... Opa! Está ouvindo? O Sérgio e o Ricardo, todos aqui os presentes, tá? Você colocou de fazer uma floresta de bambu, um bosque de bambu no talude, ao longo de todo o talude. Até quanto o peso desse talude não pode interferir de forma negativa, aumentando a instabilidade? Ou enraizamento? Como é que é essa questão da abordagem? Porque é uma questão que se fala muito aqui. Bambu tem que tomar cuidado, colocar no pé do talude, e no entorno da encosta tem que ter manejo, para que não aumente demais o peso. Aumentando demais o peso pode aumentar a instabilidade. Guillermo, no sé si entendí bien, ¿no? Pero dijo que si sembramos bambú, cuando crece puede desestabilizar, aumentar. Se o peso da toceira desestabiliza o talude já com problema. No, el peso de la plantación no. La plantación va a estabilizar porque su sistema radicular va a hacer la función de una malla. No sé si han visto que para estabilizar taludes usan mallas y luego clavan estacas.
y a veces le ponen una capa de mortero, una lechada. El bambú hace esa misma función, pero tiene más anclaje, porque su rizoma penetra. El paquimorfo, por ejemplo, la guadúa, el rizoma puede penetrar 1 metro, y de ahí recién sale la raíz, que llega a 2 metros más. Entonces tienes una red de raíces de 2 o 3 metros de profundidad. Si bien es cierto, el bambú en sí tiene un peso, pero ese peso no es mayor a la capacidad de carga lateral que él va a tener en la ladera. En la ladera, en el talud, puede venir una roca, ¿sí? O qué sé yo, un pequeño movimiento de tierra, pero ya te digo, si tienes 1 hectárea y viene este movimiento en masa, para poder llevarse esa hectárea tendría que pesar más de 1.600 toneladas para podérsela llevar. Si no, la va a retener. Esa es la capacidad. No sé si respondo. Gracias por la pregunta. ¿Me traduce, Guillermo? Ok. Aqui uma pergunta no chat, do pessoal que está assistindo nós. Qual a espécie de bambu que foi utilizado nesse projeto que você apresentou? Ok, dependiendo de las pendientes, si aquí tenemos bambúes que tengan sistemas radiculares paquimorfos de cuellos largos, podrían usarse esas. Guadú es una, pero tiene un muy buen efecto a la erosión, la Phyllostachys, porque estas se enredan más, alargan más, y de cada nudo debajo del suelo nace nueva planta. De hecho, la Phyllostachys, el sistema radicular es más concentrado. Entonces, si aquí tienen Phyllostachys, pueden hacer los muros con bambúes rollizos más fuertes, como Bambusas vulgaris, como Dendrocalamus asper, pero en las terrazas se puede sembrar Phyllostachys, que va a tener un efecto rápido de sujeción del suelo, de compactación del suelo, por su sistema radicular que es más denso que el de la guadúa. O nome popular é vara de pesca, bambu chinês. ¿Quieres hablar? El nombre popular El nombre popular es de Phyllostachys. Phyllostachys. ¿Cuál es? Bambú de pesca. Ok, acá en Brasil dice Guillermo que lo conocen como bambú de pesca. Vara de pesca. Buenas tardes. Muitas espécies no Brasil você pode plantar. O que você usou lá foi o guado angustifolia da Colômbia, colombiano, venezuelano, brasileiro, em todas as Américas e mais na linha do Equador tem. Tem aqui em São Paulo também, na Mata Atlântica, os guaduas. E você tem aqui o madaque, ratico, moçô. Todos eles são os alastrantes, são os Phyllostachys, que são extremamente eficientes no sistema radicular para segurar. É o vara de pesca, o bambu chinês e o tuldoides, o verde amarelo, o bambu brasileiro. Esses são os nomes populares dos bambus que a gente tem em todo o Brasil que a gente pode usar nesses taludes. Gracias. ¿Cuál es la declividad donde usted ha aplicado este proyecto? La inclinación. Sí, la inclinación. Bueno, una parte estaba al 60%, muy alto, era difícil mantenerse en pie, había que prenderse, y más abajo haber estado por 50, 45, allí. Bien, mucha pendiente. Ahora, mientras más pendiente tengas, quiere decir que el muro está más cerca. ¿Cuál es la distancia de un muro al otro? Voy a retroceder.
Ajá. La distancia de un muro a otro lo da la parte superior. La parte superior debe estar alineada a la parte inferior que toca el suelo acá. ¿Sí? Porque tiene que hacer terraza, si no queda así. O pasarla. Entonces, si tienes más pendiente, quiere decir que esto está más cerca. Si tienes menos pendiente, esto se va a alejar. Entonces, la distancia la da la parte superior del trincho. La parte superior del trincho no tiene que ser menor a la parte inferior del que está arriba. ¿Sí? Hay una pergunta de Vitor Marçal, bambuceiro de Brasília, espetacular, que se existen otras especies, una pesquisa utilizando otras especies con el mismo propósito de contención. ¿O piensas que todas las especies de bambú son propicias a este trabajo? Para hacer el muro estructural tienen que ser bambúes rollizos y que sean leñosos y que tengan cierta resistencia. Si tienen menos resistencia, las estacas, las columnas tienen que ser más cercanas. En promedio, en la experiencia que hicimos allá, aquí están en promedio a 2 metros. Porque la guadúa es resistente. Pienso que si la hacemos con Bambusa vulgaris vittata, podría ser un poco menos la distancia del muro, capaz 1,5 metros. Pero en principio, todos los bambúes leñosos nos pueden servir. Entonces, dependiendo la resistencia, es la distancia de la estaca, de la columna, ¿no? Y para sembrarla, para que sea la nueva plantación, allí sí lo que recomendaba Guillermo. Hay otra sugestión de que muchas especies, las grandes leñosas, os grandes bambus lenhosos se pode utilizar. Conforme a espécie, então se diminui o espaçamento entre as linhas de contenção. Não é isso? Sim. No. 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 La disminución de la línea lo da la pendiente, el talud. Sí. La parte superior no debe ser inferior a donde toca el suelo, arriba. Eso te da la distancia entre muros. Lo que varía es, si el bambú es menos resistente, lo que va a ser más cerca es la distancia entre las estacas. Sí, esto más cerca. Não, diminui a distância entre as estacas, em vez de ser 1,5 metros, fazer a cada 1 metro. O Vitor Marçal comentou que talvez isso faria muita brotação e teria então uma cadeia linear de nascimento dos bambusas vulgares, por exemplo, que são muito férteis. Tem problema disso? Não. É melhor. Correto. Tem o Perene Agro está comentando que o uso de bambu chinês, sendo ele alastrante, pode se tornar um problema ambiental, porque é muito alastrante, pode se quedar aí como uma plaga. ¿Piensas que esto puede ocurrir o está haciendo una función social de proteger a las personas abajo? ¿Qué piensas? Bueno, los únicos bambúes que son invasivos son los Filostaquis, pero al estar en una ladera no tiene a dónde ir. Creo que el beneficio es mayor, el beneficio social, porque está previniendo un desastre, está capturando carbono, está reteniendo agua, está generando nuevo suelo, fertilidad del suelo y además materia prima, porque el bambú tiene esa característica, que tú lo usas para protección, pero al ser una gramínea tiene que ser cosechado. Entonces esa cosecha no es deforestación, es una cosecha selectiva de los culmos, de los tallos que están en estado de madurez, que es el 10%, pero salteado. La plantación sigue igualita, entonces vas a tener una plantación densa que está protegiendo, pero que además puede dar materia prima
para muebles, para artesanías o para construcción. Ahora una pregunta mía. Profe, ¿piensas que podemos inserir también palmáceas y arbóreas en ese bosque? Como arbóreas de pequeño porte para que no pese mucho, como frutíferas y unas palmáceas como macaúba, otras que pueden alimentar la fauna alrededor del bosque. Sí, o sea, recuerden que si estamos haciendo esta actividad es porque estamos en una zona de riesgo, porque tiene mucha pendiente. Si tiene mucha pendiente, quiere decir que eso debería quedar como zona de conservación. Pero dentro de esa zona de conservación podemos plantar, introducir especies que den frutos para la fauna, ¿sí? Y ahí hay árboles que tienen raíces importantes. Por ejemplo, el mango tiene una raíz muy fuerte, muy profunda, y que además da un fruto para la fauna. Entonces, es factible. La palma, no lo sé, no conozco qué tan resistente es la raíz de la palma al volcamiento. Pensaría que no es muy resistente al volcamiento. Porque la raíz, yo he visto palmas tumbadas, porque la raíz es corta. Entonces, si es así, lo que yo creería es que no conviene poner palma. Ahí conviene poner especies forestales de raíces pivotantes, ¿sí? Las que tienen raíz de anclaje y que también son un poco fasciculadas, ¿no? El mango, por ejemplo, tiene esa cualidad. El matapalo, ficus, también tiene esa cualidad. Entonces, y la otra es dejar que se regenere solo, como vieron que ha pasado en los dos casos, ¿no? Ahí es una regeneración de un bosque secundario. Entonces, la condición del suelo y del clima regula y hace su estructura, la estructura del bosque. Ahí va a haber plantas pequeñas, medianas, altas. El bosque solo se va a estructurar, ¿sí? Muchas gracias, profe. Obrigada, Fabian. Eu acho que foi muito enriquecedor, muito bonita aqui, né? A ação. Tem uma pergunta, Diniz? Temos um experimento aqui no Mackenzie de verificar a eficácia da plantação do bambu em taúdes inclinados. A gente mostrou isso, mostramos para ele. Isso. É. Bom, então só para... É. Não, muito interessante. Se vocês têm alguma experiência positiva nesse sentido para acrescentar referência para nós? O professor Diniz pergunta que aqui na Universidade Mackenzie temos uma pesquisa sendo feita em taludes com a plantação de bambu. E se o Fabian teria alguma sugestão para nos dar. Visité el estudio, la investigación, les felicito. Van a salir datos que no tenemos y que pueden ser complementarios a esto, ¿no? Porque si bien es cierto, lo ideal es que se forme la terraza y que quede un terreno con pendiente cero, sería lo ideal, pero sabemos en geología que no existe la pendiente cero, peor en estas condiciones. Siempre va a haber un desnivel allí. Entonces esos datos van a ser importantes porque van a ser complementarios a estas actividades. Como parte do projeto, também estamos adotando os bambus endosserantes no pé do talude, exatamente para, se houver um deslizamento, amortecer o movimento de terra no ponto inteiro. Eu também pergunto se a constatação disso na realidade, né, se existem exemplos que tenham realmente contido o deslizamento através do amortecimento. O professor Diniz pergunta também da plantação de bambus entolceirantes no pé, né, na base do talude, para que quando houver um deslizamento possa ter maior contenção. Isso, que há um amortecimento da massa da descida, se houver. E como isso pode influenciar ou não, né? Como isso funciona? Vocês têm exemplos Vocês têm? de que se constatou realmente Tá. essa proteção?
se tem exemplos, se vocês já viram isso acontecer, se você tem algum exemplo, alguma ideia disso. Compreendeu? No sé si entendí bien, pero... Del plantio de los intolerantes a base de los taludes. Si esto se hace un gran efecto con los intolerantes abajo de los taludes. Bueno, en Ecuador tenemos experiencia de sembrar bambú, guadúa en la parte baja, ¿sí?, de la ladera a la orilla del río. Tenemos 3 años plantando y vamos a empezar a tomar datos, aún está pequeño, porque lo que pretendemos es saber cuánta sedimentación, cuánto suelo se retiene en esa franja, cuánto esa franja de cultivo está evitando que ese suelo llegue al río y lo sedimente, ¿verdad? No tengo datos ahora. Sé que India, le contaba a él, India está haciendo estudios, ya tiene varios años, hay un instituto allá que está haciendo estos estudios para determinar cuánto retiene suelo en ladera diferentes especies de bambú. Ellos sí ya tienen algunos años en eso. Nosotros estamos empezando y solo con guadúa. Entonces, hasta ahora es lo que te puedo comentar, no tengo más información. É favorável. Então, vou agradecer aqui ao Fabian, vou encerrar aqui a nossa apresentação e agradecer, então, essa sua participação conosco. Muito obrigada. Obrigada.